Bienvenidos a Buscando Ismut, el programa de literatura de horror que busca encontrar el punto cumbre del misterio, el miedo y el terror. Buenas noches. Buenas noches. Acá nos encontramos después de como 2 meses, ¿no? Sí, Más o menos. después de como 2 meses. En teoría nomás nos saltamos el de agosto. Pues sí. Julio sí hicimos, no creo, no sé. Pero estamos en el episodio 41 de Buscando Ismut y traemos 2 cuentillos que están bien locos, de 2 autores que no habían salido. No habían salido. Yo en lo personal no había leído nada de ellos. De Silvina Ocampo sí había escuchado, se había visto muchas referencias y muchos como personas que recomendaban sus lecturas, pero nunca había leído nada de ella. Aparentemente es como pionera, por así decirlo, de la literatura, bueno, no solamente horror, pero literatura en general, pero también incluye horror. Por ejemplo, y que inspiran como a, por ejemplo, Mariana Enríquez, Guadalupe Nettel, que pues sí lo entiendo porque se ve por ahí una influencia, ¿no? Así es. Pero, pues ya estamos acá en el episodio 41. ¿Y cómo estaba, patrón? ¿Qué milagro? Pues bien, sabe que realmente estamos enfrentando duras vicisitudes con este programa, después de que nos censuró el Partido Acción Nacional el programa de Jacqueline por todo el gore, toda la homosexualidad, los tentáculos, como si fuera ahí hentai japonés. Sí, cierto. Es que bueno, yo me imaginaba este poder místico de Jacqueline como estos tentáculos invisibles. Es así como los de Elfen Lied, ¿verdad? Así es, sí. Por eso no les gustó y nos lo censuraron al punto de que es otro episodio perdido de Buscando Ismut. Ya llevamos 2. Ya llevamos 2. Sí, ya llevamos 2. Y pues se van a seguir perdiendo porque yo creo que la cosa no va a menguar. Vamos a estar comentando. Ahora no tenemos invitados ni invitadas especiales, a ver si ya para la próxima nos ponemos más de acuerdo. Pero vamos a estar comentando el cuento de El Cuchillo de Arthur Robert. Ajá. Y de Arthur Robert, ¿verdad? O Robert Arthur. No, Robert Arthur. Arthur. De Robert Arthur. Y que creo que esto está mal en el flyer, entonces. Y vamos a estar comentando el cuento de El cielo de Claraboyas de Silvina Ocampo. Fíjese que no sé por cuál empezar. ¿Cuál se le hace mejor? Yo diría que El Cuchillo, porque Cielo de Claraboyas fue el que más me gustó. Sin demeritar, por supuesto, El Cuchillo, que tiene su toquecito, pero Cielo de Claraboyas sí amerita el cierre, pues. Ok, perfecto. Entonces, empezamos pues con el Cuchillo, el cuento de Robert Arthur. Brevemente, Robert Arthur es un escritor, me parece que es... Espera, ¿por qué lo tenía ya? No lo dije. Pero me parece que es un escritor inglés. Y el cuento lo escribe por ahí del 60, más o menos, y luego ya aparece en un compendio en el 67. Entonces, en una antología de cuentos, lo escribe en el 51 y luego vuelve a aparecer ya como tal, así en una antología más, digamos, pública en el 67, con mayor auge. Varios años después, así es. Entonces, creo que vale la pena decir que es un cuento muy, como con la estructura muy típica, ¿no?, de los cuentos de terror de los escritores entre europeos, anglosajones, muy al estilo de Edgar Allan Poe en el sentido de, no del estilo de la pluma ni nada de eso, sino como el tipo de trama, el tipo de personajes ahí, o sea, con su nombre y apellido, ¿no? Casi siempre cuando no es el que está narrando, por supuesto. Sí. Pero nada que ver a muchos cuentos latinoamericanos que hemos comentado aquí, de los de Horacio Quiroga, de los propia Mariana Enríquez, de Guadalupe Nettel, o sea,
y el de Silvino Ocampo, que también es un estilo de pluma completamente diferente, ¿no? Un extremo. Pero tenemos básicamente la historia de un cuchillo que hace de las suyas, ¿no? Un cuchillo que hace de las suyas. Están, por lo que recuerdo, y lo que puedo explicar, están básicamente dos señores que se conocen, de borrachos, en una cantina. Ajá. Están de borrachos en una cantina, aunque están ahí medio platicando, y no, se me hace muy curioso como afán, ¿no? De ponerles nombre y apellido. Es que eso se me hace muy... Sí, raro. Muy raro. Sí, es raro. Como si se tratara de darle un poquito más de veracidad, como si se tratara de darle un poquito más de profundidad, que en realidad profundidad no tiene nada. No, profundidad no. Es un cuento muy lineal, muy preciso, muy directo. Podríamos decir que esto es superficial. Sí, superficial, ajá, de acuerdo. O sea, que parecía más como una especie como de relato, leyenda, así, medio, nada más una leyenda urbana, que alguien escribió para que estuviera ahí. Ajá. O sea, sin mucha propiedad literaria, ¿no? Ándele, exacto. Sí. Uh-huh. Sin mucha propiedad literaria, creo que es la forma de decirlo. Entonces, y en ese sentido, pues es una lectura muy rápida. No sé cuánto sería más o menos en cuartillas, creo que son unas 4, 3, más o menos. Pero ni se sienten, son muchísimos diálogos. Exacto, son muchísimos diálogos, y pues no sé de entrada no sé qué valga la pena rescatar de entrada. Pues la verdad, yo no me esperaba el giro del final. O sea, el giro que revela del por qué suceden las cosas. Y, o sea, el planteamiento es sencillo. Dos tipos borrachones, ajá, que ya los conocen ahí en la cantina. Sí. Llegan con la novedad de que se encontraron un cuchillo. Bueno, uno de ellos encontró un cuchillo, ajá, todo lleno de barro, pues como estas antigüedades, que la verdad, o sea, nos llaman la atención, pero a veces no son nada, ¿no? Sí. Perdón, dicen por ahí que se lo encontré ahí en la calle de Ocampo. Ahí era en el barrio de Tierra Blanca. Sí. Ajá, perdón. Sí, Tierra Blanca ya está pasando por una renovación, ¿verdad? Sí. No sé cómo llamarle, pero sí, yo pasé ¿cuántos años viviendo en Tierra Blanca? ¿4? ¿Será? 4 más o menos. Sí, entonces soy todo un tierrablanqueño, puedo hablar mal de Tierra Blanca. Exactamente. Sí, es así mi decisión. Está ostentado su potestad. Así es. El caso es que sí, realmente llegan, no se sabe de dónde vienen, no ajá, se sabe cuál es su parentesco, más allá de que son compas que a veces están juntos en la cantina. Exacto. Y no se sabe ningún asunto alrededor que no sea que se toparon ese cuchillo. Uh-huh, exacto. O sea, ahí mostramos un punto de la superficialidad. De acuerdo. Perdón. No, sí, perdón. Uno limpia el cuchillo, ajá, mientras el otro lo ve con desdén, como diciendo, ¿para qué gastas tu tiempo en tal tontería? Uh-huh. Incluso hasta le dice, pues mejor platica, ¿no? Sí. Como si las pláticas de un borracho en la cantina ameritaran mucha atención, ¿verdad? Sí. Mayor atención que estar limpiando un cuchillo. Un mugrero, sí. La cosa es que hasta parece que el que no está siendo escuchado se ofende un poco del interés de su amigo, su compañero de juerga, uh-huh, en ese sentido. Pero de repente pasa algo interesante. Cuando le quita el barro al mango del cuchillo, sale a relucir un rubí, es una piedra ahí pelada que pues, les parece muy llamativa. Sí. Y que pues estaba cubierta por el barro, entonces se descubre. Y ahí como que el cuchillo toma otra relevancia. Sí, empieza a llamar un poco más la atención tanto del señor Edward Dawes, algo así, bueno, Eduardo, uh-huh, y el que lo tiene es Herbert, si mi memoria no me falla, van a ser. Entonces, ya como que ahí el señor Edward medio, todavía intenta mantenerse en su postura de desdén, aunque traiga ahí una piedrita roja, escarlata, bonita, sigue siendo una pérdida de tiempo. Y se acerca el personaje, digamos, más inoportuno, permítame, más desdichado. Sí. Más desdichado. Sí. Bien trágico, güey. Sí.
Aparece una personaje muy desdichada, que es la mesera, ¿no? Gladys. También en medio le tira un poquito de desdén a este señor Herbert por estar limpiando el cuchillo, pero cuando sale a relucir la piedrita, como que ya le cambia la cara, le cambia el gesto, y empieza a ser más llamativo, ¿no? El cuchillo en torno a la conversación que se está teniendo en la mesa, ¿no? Para Herbert, aparentemente esa piedrita roja puede ser de valor. Ujú. Y pues como cualquier, iba a decir como cualquier mexicano, pero como cualquier borracho, pues va a intentar sacarle valor a ello y como que bueno, yo me lo imagino como tratando de rascarle, ¿no? Así en una piedrita que está incrustada en el mango del cuchillo, como que intentando escarbarlo para quitársela y poder venderlo, ¿no? Lo más probable. Ujú. En este punto, o sea, si bien entendemos que el motor de querer tomar el cuchillo es la piedrita, o sea, realmente el cuento no trata de engañarnos en ningún sentido. O sea, el personaje cree que la piedrita es importante, pero eso no trasciende a la importancia en el cuento. De acuerdo. Es como estar viendo una trama que a grandes rasgos no interesa, porque en realidad no interesaba, aunque pudiéramos teorizar muchas cosas, ¿no? ¿Será que al descubrir la piedrita del barro representa el ser llamativo como objeto para los hombres y representa este objeto punzante para las mujeres? ¿Quién sabe, no? Yo diría que sí, como si de alguna manera se activara. Como si se despertara, sí. ¿no? Esa, ¿cómo llamarle? Pues, cualidad o maldición. Sí, una cualidad, una maldición, ¿no? Por parte del, o sea, como, incluso me voy a atrever a decir, el alma propia del cuchillo. O sea, el alma propia del cuchillo se despierta, se revela, entonces ya empieza a ser de las suyas. En este sentido, pues ya la mesera dice, o sea, recoge ahí unos vasos de cerveza, ¿no? Y recoge los cuartitos, se los lleva, y cuando va de regreso, parece que ya el cuchillo cada vez está más limpio. Y cada vez más llamativo, me lo imaginé más lustrado, más brillosito. Sí. Y incluso podemos más o menos asumir o entender, porque tampoco el cuento es muy descriptivo en este sentido, a Edward, que ya ahora sí está más al pendiente y el desdén se le desaparece por completo, ¿no? Herbert está muy ensimismado y pareciera que ocurre algo, fíjese incluso, algo similar como con el anillo único que ocurre en El Señor de los Anillos, que los personajes cuando lo tienen, pues se quieren apropiar de él y ya no lo quieren compartir, ¿no? Como que se ensimisman tanto por el carácter propio de este instrumento que ahora sí que lo ve, el Herbert está así como si fuera su tesoro, ¿no? Así como muy aprensivo. Edward le pide verlo y le dice, no. Sí. Cuando todavía me intenta pelear con él de si tiene valor, si no, pero ya obviamente Edward está convencido de que sí, pero claro, trata de demostrar que no. Le dice, seguramente un cuchillo con alto valor, con un rubí ahí incrustado, va a estar ahí nomás en la calle para que lo recojas. Le dice, no, es que me lo encontré en una casa, como que, bueno, entre escombros, ¿no? Dice, me lo encontré entre escombros. Dice, pues ve el barro que está aquí. Obviamente nadie lo ha usado en años. O sea, tiene ahí años perdido, entonces... Pues realmente se perdió. Se perdió. Es que lo tiraran. Exactamente, no es que alguien lo tirara para regalarlo, sino que se perdió. Entonces, empiezan ahí como a querer forcejear por el cuchillo y Herbert lo sigue reteniendo, ¿no? Y cuando se acerca Gladys a rellenar la cerveza, porque había promo. Había promo, entonces se pidieron 2 para que les llevaran 4, entonces ya le están llevando las otras 2, y ya se han tomado 2, y ya cuando se acerca Gladys con la nueva ronda de cervezas, ella intenta también forcejear con este señor que ya de por sí estaba muy, ya incluso como violento, sí, ¿no? Sí, o sea, se ve alterado. Ándele alterado, esa es la palabra. Empiezan a forcejear y yo sí vi esta diferencia entre el
el atributo de la mujer con el cuchillo y el atributo de los hombres. O sea, el hombre se pone violento con el cuchillo, o sea, como si se empoderara de fuerza. Ajá. Y la mujer, yo creo que ella sí era un genuino interés por su estética. Creo yo que Sí, qué bonito está. Mientras que el hombre dice, qué poderoso me voy a ver o me voy a sentir, no sé. En este forcejeo, o sea, a mí genuinamente me sorprendió lo que pasó. O sea, sí. Yo pensé que la trama iba a ir por otro lado. Sí, de acuerdo, porque incluso, y por ahí hay una pequeña expresión que parece que es la que en verdad nos encausa en toda la trama del cuento. Sí. Se siente como si fuera una extensión de mi brazo, ¿no? Sí. Se siente como si fuera, o sea, si como este cuchillo siempre hubiera pertenecido. Y lo sé manejar en todos los sentidos posibles. Entonces está ahí, y obviamente cuando intenta ahí forcejear con Gladys por el cuchillo, le dice una frase ahí medio, si me permite, lo quiero leer así tal cual, porque como que empieza a denotar cierto desdén por parte de Herbert, o del cuchillo, hacia la figura de la mujer, ¿no? Y le dice, espérame. Dice, le digo a usted que es mío, ninguna cara bonita lo arrancará de mis manos. ¿Lo oye? Así, ¿no? Ya muy molesto. Y entonces, de pronto, ya, o sea, en el forcejeo, nada más nos pinta la escena de que la joya o la piedra, el rubí, ya está a escasos centímetros del pecho de Gladys, y ella le dice, me ha apuñalado el corazón. Y realmente una escena muy grotesca porque el cuchillo se clavó bastante. Exacto. Sí. Y como ni siquiera el gore es motivo de atención en el cuento porque no se lo toma así. Ajá, exacto. El cuchillo se enterró, hasta ahí. Exacto. Ajá. Y bueno, precisamente esto que dice de que ninguna cara bonita me lo va a quitar, yo sí veo esta severa carga en contra de la mujer, que luego dije, no, es ilusión mía, o sea, realmente era algo de lore de este cuento, el hecho de que dijera ninguna mujer, porque una cara bonita, no dijo un cara bonita, ningún valiente, ningún esto, dijo una cara bonita, me lo va a quitar, es decir, ninguna mujer, tal cual. Y que de hecho hay por ahí un pequeño gesto que a mí se me hizo curioso, no sé usted qué opine, pero el escritor, que no da para mucho, es muy superficial. Así lo parece, ¿no? Bueno, sí. Pero que se maneja así muy superficialmente. Describe las caderas de la mesera meneándose mientras se va alejando por la nueva ronda de cervezas. O sea, no nos dice nada de los otros dos tipos, no nos dice absolutamente nada de nadie. Hasta ni de la misma mesera, ni de la misma mesera, pero nos dice que sus caderas se fueron contoneándose y meneándose hacia el otro lado antes de que ocurriera esta tragedia, ¿no? Pero entonces parecía que nos intenta pintar una imagen de la mujer justamente bonita, ¿no? Que creo que es importante para el desenlace. O sea, creo que sí, o sea, yo en un principio dije, pues eso qué, ¿no? O sea, como pareciera como un tipo fanservice del siglo XX. Sí. Antes de que existiera el anime, ¿no? O sea, me hizo recordar a la Liga de la Justicia, la que no fue el corte del director chido, sino que fue la que presentaron, donde en lugar de salir Doomsday sale cualquier villanillo, con un chingo de tomas del trasero de la Mujer Maravilla, ¿no? Sí. O sea, lo importante está allá, pero chécate esto, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. O sea, yo la verdad pensé que se parecía un tipo fanservice de, pues quiso describir una mujer caderona y pues lo hizo, ¿no? Pero no nos dice si los dos hombres son, o sea, tienen dos brazos o si tienen uno, si nada, pero la mujer está caderona. Sí. Y luego nos dice de cara bonita. O sea que nos pinta una idea. Exactamente, nos pinta una idea. Pero luego resulta que todo esto sí tiene algo de conexión, vamos a decir, no de relevancia, pero sí de conexión. No de maestría tampoco. No. Es una conexión.
Sí. Y es una conexión que tiene mucho sentido. Claro. O sea, tiene mucho sentido. Pero entonces, este señor apuñala a Gladys, ¿no? Y de pronto dice, o sea, yo no fui, Sí. fue el cuchillo. O sea, sentí como si el cuchillo recobrara una especie de vida, ¿no? Y por sí mismo buscó el pecho, el corazón de esta chica. Entonces entra como que en pánico, por así decirlo, Herbert, que es el asesino, suelta el cuchillo y todo, y el otro, que pues ya a esta altura no puede decir que era amigo, No. no sé por qué están pisteando juntos. Sí, los amigos terminan peleándose. Bueno, sí, Pero- y más en cantina, ¿no? Sí. Pero este señor Edward, como que le empiezan a brillar los ojos y dice, soltó el cuchillo, Sí. voy a hablar a la policía para que vengan, dice, tengo como unos 5 minutos para quitarle la piedra y volverle a vendar el cuchillo ahí a este, pues ya le echo la culpa y todo, pero ya llegan, el cuchillo no tiene la piedra y ya la puedo vender, o sea, como ya un plan avaricioso, ¿no? Ajá. Toma el cuchillo, va a su casa, que parece ser como que está enfrente de la cantina de donde estaban, una cosa así, llega con su esposa, la esposa empieza ahí medio a gritar, Sí, porque pues el cuchillo todo ensangrentado. el cuchillo está ensangrentado, ¿no? Y dice que como en un maneje, ¿no? De cállate mujer, y el cuchillo le atraviesa, bueno, le hace un corte en el cuello, ¿no? A la esposa. Muy a la película Slasher de los 90, estoy seguro que es un desparramadero de sangre, pero insisto, el gore no es motivo del cuento. Sí, no. Ni herramienta ni argumento, no importa. De hecho, es hasta cierto punto discreto con las formas en que mueren, ¿no? Entonces, para esta altura llevamos, no sé, una página y media y ya hay 2 mujeres muertas. Entonces, llega la policía y se topan con 2 cadáveres. Y lo siguiente es básicamente como que, bueno, no sé a usted qué le pareció, pero se me figura como un pequeño salto ahí, como que... Un cambio de escena. Ándale, un cambio de escena, exacto, un cambio de escena. Y si fuera una serie, otro capítulo ya. Ajá, exacto, sí. Ya en donde empiezan en un escenario completamente diferente y están, parece ser 2 detectives con una, ¿qué puede ser? Un asistente. Como secretaria, ¿no? Una secretaria, ajá, platicando en lo que me imagino una especie de comisaría, algo así. Ya interrogaron a Herbert, ya interrogaron a Edward y los 2 dicen lo mismo, que el cuchillo tomó vida propia y fue el cuchillo el que mató a las mujeres, pero no ellos, que ellos no tenían ninguna intención, sino que sencillamente como si el cuchillo se apoderara del brazo e inmediatamente buscara matar a estas mujeres. Y otra cosa que ya no sé si me lo estoy imaginando o si lo recuerdo bien, como si cada vez la piedra, bueno, a mí yo me lo imagino así, más que no lo decía, pero yo me lo imagino así, como si la piedra cada vez brillara un poquito más, ¿no? Como si se fuera nutriendo de... Ándale, sí, como si se fuera nutriendo, como si... Yo ya para este punto yo me imagino el cuchillo como nuevo. Sí, o sea, yo ya no me lo imagino lleno de barro, ni... Sí, al principio está todo feo, es una antigüedad, una reliquia que... Así cuando recoges una piedra que dices que tiene forma de chile relleno, así te llama la atención sin ningún sentido. No sé por qué dije chile relleno. Podría haber dicho cualquier cosa. No, un chile relleno, un chile en nogada. Un chile en nogada ahí con la cremita. La cosa es que sí, yo te imagino el cuchillo cada vez más resplandeciente, cada vez más llamativo. Hasta me lo imagino un poquito más grande, como si hubiera... O sea, como si se nutriera y creciera a partir de la sangre. Sí, de acuerdo. Y entonces, dicen, o sea, como que ya más o menos estos detectives en 5 renglones nos resumen la trama, ¿no? Herbert se encuentra el cuchillo en la calle Dorset, en escombros. Está con él en la cantina 1 hora. Él mata a Gladys. Edward toma el cuchillo y mata a su esposa. Y todo esto estas matanzas ocurrieron en menos de 10 minutos. Así.
Y entonces, uno de los dos detectives, que también les pone nombre, pero que me parece algo sumamente innecesario, Sí, no, ¿para qué? le dice, qué curioso que se lo hayan encontrado en la calle Dorset. Dice, no sé si tú supiste lo que pasó en la calle Dorset hace muchos años, ¿no? Y todavía le hace de emoción porque dice, como que sí me acuerdo, pero no, ¿verdad? Sí, así como que, tuvimos al primer asesino serial de la historia, pero Sí. no estoy seguro más de famoso. acordar. Y el más famoso, Sí. pero no estoy seguro de acordar. Sí. Ajá. Todavía le pone crema, ¿no? Sí, ahí alarga un poquito la trama. Sí. Como cuando tiene que entregar un escrito así con cierta cantidad de renglones o de palabras y nada más le pone ahí un rellenillo así nada más medio pinchezón. En lugar de, y el protagonista nació, dice, el día que alumbró nuestro protagonista fue en el mes de enero, siendo las 12 de la noche. Ándale, sí, justo así. Y estaba lloviendo afuera. Estaba lloviendo a cántaros. A cántaros, sí. Sobre un cielo resplandecientemente oscuro, ¿no? No. Sí. Entonces, empiezan a platicar entre ellos y dice, es que hubo, justo en esa calle, murió una chica, ¿no? Que fue la 12ª de una serie de asesinatos de mujeres que es en apariencia o que tentativamente se dedicaban a la prostitución. Ajá. Y ya como que el otro, como si se le refrescara la memoria, ¿no? Dice, sí, Jack el Destripador. Así, nada más, o sea, nunca nos dicen otra cosa, pero creo que la alusión es bastante obvia, claro, ¿no? Lo que nos intentan decir, que este cuchillo, de alguna u otra manera, le perteneció a Jack el Destripador. Pero lo empiezan a decir así como que, o sea, nunca nos lo dicen, el escritor nos deja que lo asumamos, lo cual se me hace muy adecuado, porque haberlo dicho hubiera sido hasta bobo, ¿no? O sea, el que lo hubiera dicho tal cual, que 100 años después, no sé, ahí en la trama de pronto estos dos detectives que no tienen nada de profundidad, de que el cuento no tiene profundidad ni nada. Todavía hacer eso. Ajá. Sí. Sonaría incongruente, pero como es pura suposición, a nosotros nos deja hilarlo y se siente un poco más, fluido. Sí, ¿no? más disfrutable. Exacto, sí, más disfrutable. Y entonces, cuando todo este resumen lo va escribiendo la señorita Mapes, lo va escribiendo, como que la secretaria, una cosa así, lo está escribiendo todo. Y entonces uno de los detectives empieza a juguetear, ¿no? Con el cuchillo. Y la señorita Mapes, ¿no? Se lo pide. No, la señorita Mapes empieza a juguetear con el cuchillo, ¿no? Y entonces cuando se lo va a entregar a un detective que se lo pide prestado, dice, como que hay un contacto entre ellos y de inmediatamente solamente se escucha un pequeño ruido y nos deja el final me gusta mucho. Sí. El final me gusta mucho, lo voy a leer porque pues, realmente el cuento no es para nada largo. No para nada. Dice, cuando dio un ligero paso hacia ella, sonó en sus oídos, alta y lejana, una extraña y dulce cancioncilla. Y pone entre pregunta, ¿no? ¿O fue el sollozo de una mujer? Así es. Entonces, el final se me hace muy bonito, o sea, bueno, muy bien logrado, pues. Sí. Se me hace muy bien logrado porque no nos dice nada, pero sí nos lo está insinuando todo, ¿no? Así es. Que fíjese, cuando dijo canción, y ya con la referencia de Jack el Destripador, no sé si vio este anime en Netflix de dioses peleándose con humanos. El de Record of Ragnarok. Así es. Nomás vi un cacho. La primera temporada nada más. El caso es que Jack el Destripador se pelea con Hércules. Ajá. Y sitúa en Londres, ¿verdad? O sea, que pues, de por sí, quiero explicar por qué sitúa en Londres y un dios está peleando con un humano, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, la cosa es que Jack el Destripador, o sea, con estrategia, porque era un humano, sin poderes ni nada, pues se esconde y pone trampas y todo. Y está cantando esta canción de no sé, una cancioncita. O sea, cuando leí eso dije, la canción de Jack el Destripador. Ajá. O sea, como si esa referencia me hubiera llevado ahí. Ya tenía mucho que haber visto eso, hasta ni lo recordaba.
pero como que si el alma de Jack el Destripador estuviera en el cuchillo, o tal cual como era suyo, o sea, tenía su esencia. No sé si el rubí era el alma roja, enojada de Jack el Destripador. Realmente da para pensar muchas cosas. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahí, por ejemplo, a mí me gusta pensar en lo siguiente, ¿no? Hay dos opciones. Bueno, tal vez más, pero se me ocurren dos. Tal vez el cuchillo pertenecía a Jack y él de alguna manera como si el cuchillo absorbiera el alma, la esencia o la locura, como le quiera llamar, la sed de sangre de Jack el Destripador. Y entonces cada nuevo portador, pues como que se va a ver orillado, ¿no? O impulsado, mejor dicho, impulsado a matar a una mujer. Que de ahí la importancia, por ejemplo, bueno, para mí, de esta imagen de una mujer bonita al principio, ¿no? Sí, sí. O sea, como si el cuchillo despertara por ver a una mujer bonita, que probablemente pudiera ser como un eco de las prostitutas que mataba Jack el Destripador. Porque pues tenían que llamar la atención con su belleza. Exactamente. O sea, no era cualquier mujer. Exacto. Y entonces, como si el alma de Jack se traspasara, ¿no? Y empezara un nuevo ciclo, una cosa así. O la otra, que bueno, pues quién sabe, ¿verdad? O sea, siguiendo como este lore del cuchillo. ¿Y qué tal si el cuchillo ya existía antes de Jack y Jack fue un portador nuevo? Un portador más. Exactamente, o sea, ¿qué tal si el cuchillo ya tenía su propia voluntad? Y Jack, a lo mejor un tipo normal, se lo encuentra y se vuelve un asesino, ¿no? O sea, que también es interesante. Me gusta esta segunda opción también, sí. Porque permite como esta fantasía de un objeto, maldito. Un objeto maldito, sí, como un objeto ahí, hasta me imagino así una especie como de ya es mucho, pero bueno, como si se tratara de un objeto primigenio, ¿no? Sí. Un objeto que existe desde hacía, no sé, milenios y que ha estado por allí presente en muchas civilizaciones o yo qué sé, y que ha corrompido, ¿no? el alma de algunas personas y generado asesinatos o yo qué sé, ¿no? O sea, va por cualquiera de las dos líneas y creo que es algo que más que el cuento proponga, es tan ambiguo y tan amplio, pero con una trama tan curiosa, en el buen sentido, sí, claro, que nos permite pensar mucho, ¿no? Imaginar mucho alrededor del cuento. Más grande el pensamiento que podemos tener que el cuento. Sí, mismo. Exacto. Y creo que en ese sentido es un gran cuento. Sí, sí, sí. De hecho, estaba pensando, o sea, pareciera que cualquier persona, con incluso sus herramientas de redacción, que pueden ser limitadas o no, o sea, pareciera que cualquiera puede escribir un gran cuento, ¿no? Este es un gran cuento, realmente, sí. Con pocas herramientas, o sea, hizo un platillo muy rico al paladar, con ingredientes comunes y corrientes. No tiene profundidad, no tiene terminología quirúrgica como otros cuentos, sí. No tiene personajes profundos en lo absoluto, los detectives, la secretaria, la mesera, los borrachos, ¿no? Y ya, no tiene incluso que se proponga el ser complejo, porque Lovecraft hubiera dicho, andaban dos borrachos ahí, uno se tropieza, el otro lo intenta levantar, y ambos con la luz del sol ven el cuchillo, ¿no? Como brilla. Sí. Ajá. En realidad no, empieza simplona la situación en la cantina, y tampoco podemos decir que explota o escala una situación rebuscada, para nada tampoco. No, para nada. Y que incluso, por ejemplo, no sé, haciendo esta extrapolación, ¿no? Por ejemplo, con Edgar Allan Poe, yo me imaginaría, ¿no? Así como a este sujeto que ya está en la cárcel, ya sea Herbert, ya sea Edward, claro, narrando desde su propia perspectiva de cómo se sintió atosigado de pronto por una sed de sangre en cuanto tocó el cuchillo y cómo, o sea, toda esta experimentación interna de lo que ya habíamos platicado hace poco. Sí, claro. Pero no tiene nada de eso, nada. O sea, no tiene nada de eso. Y ahí es cuando yo digo, bueno, y creo que sí es cierto lo que dice, ¿no? O sea, me despierta esta idea. Cuando sabes cuáles son tus recursos, cuando los tienes bien identificados, puedes hacer una obra
bastante bien logrado. Así es. Más que intentar lograr alcanzar ciertos recursos que tal vez no estén tan a tu mano. O sea, el estilo es claro. Así es. Y le queda a la perfección. O sea, más que a lo mejor como muchos llegamos a intentar hacer en su debido momento. Claro. O todavía. No, o sea, vaya, o sea, yo me imagino todas las personas cuando empezamos a escribir, llegamos con mucha influencia, ¿no? Con muchísimas influencias. Pero conforme uno va empezando a escribir y escribir y escribir, y va puliendo y corrigiendo y puliendo y corrigiendo, y sobre todo cuando uno se anima a compartir lo escrito, ¿no? Para ciertos consejos y retroalimentaciones y todo, porque si no es difícil, es difícil ir puliendo ya un estilo propio, ¿no? O sea, el estilo propio nace, pero hasta después de muchos intentos fallidos de estilos ajenos, ¿no? Y sobre todo cuando nos damos cuenta de nuestras carencias, exacto, de nuestras herramientas. Exactamente. Yo, por ejemplo, y es bien, o sea, yo ya lo he dicho aquí en varias ocasiones, se ha notado en los cuentos que hemos llegado a leer aquí que igual le haría falta ya otro de esos. Oiga, ¿no? Sí, es cierto. De los cuentos que escribimos entre nosotros, yo soy malísimo para los finales concisos o así claros, ¿no? Yo soy malo. Me gusta el final ambiguo, pero no tan ambiguo de que no sepas nada, sino de que o te quedas con A, o te quedas con B, o te quedas con C, pero nomás están esas letras. ¿No? Y cualquiera de las tres cuadra. Pero ya es algo que a mí me gusta hacer y que busco la manera de hacerlo, pero porque me va. Y yo, por ejemplo, justo lo que platicábamos hace poco, acá obviamente para los nuestros oyentes en Finlandia y Noruega. Y Noruega, sí. Ya escalamos. Para nuestros oyentes en Noruega, hace poco yo le compartí aquí al patrón, al maese, un escrito, ¿no? Que no puedo decir que es un cuento, no puedo decir que es un... Pues qué cuento, ¿no? Bueno, no sé, un escrito, ¿no? Tirándole a relato, ¿no? Tirándole a relato. Y en este escrito, acá el maese me hacía esta observación y que es algo que ciertamente ya había notado, pero no tan obvio, ¿no? Que soy malo para describir situaciones exteriores. Todo lo que siempre voy escribiendo pasa más bien por un ámbito de lo interno. Así es. Ámbito de lo interno. Yo no diría que malo, yo diría que más bien es muy bueno escribiendo lo interno y por eso se le olvida lo otro, ¿no? No lo ha explorado tanto como pudiera. Un estilo, ¿no? Un estilo, porque al final de cuentas en algún momento dado intenté escribir novela, ¿no? Y me di cuenta que me perdía mucho y no era fluido, ¿no? Tal vez pude haberle dedicado más tiempo a esos intentos, pero no. Y me terminé cantando por otra línea y ya, por ejemplo, y es que incluso eso, ¿no? Hay personas que son buenísimas para las novelas y hay personas que no, y que los cuentos... ¿no? O sea, y hay personas que tienen la dicha de escribir bien todo, ¿no? Ajá. Pero, pues es como una cuestión de estilo, ¿no? En donde, por ejemplo, sabemos que Lovecraft tiene un estilo, que es un estilo muy Lovecraft. Así es. Stephen King tiene un estilo muy de Stephen King. Edgar Allan Poe, un estilo muy de Edgar Allan Poe. Y acá, con el cuento de Robert Arthur, que no es un escritor que digamos muy famoso, pues yo la verdad jamás lo he escuchado dentro de los grandes escritores del siglo XX, de literatura de horror, tampoco. Pero tiene un estilo muy, voy a decirlo así, muy Robert Arthur. Porque no se acerca a ningún otro estilo, intencionadamente, pues, así como intentando homenajear, supongamos, nada, no, o sea, es un estilo parco, en el buen sentido, y que cumple a la perfección lo que quiere hacer, o sea, con un estilo distinto, pero lo cumple a la perfección. Y nos deja un cuento entretenido. Es un buen cuento, muy buen cuento. La verdad a mí me sorprendió, y si yo lo pudiera equiparar a algo en cuanto a estilo, yo diría que me suena más a relato de periódico, así como de tira cómica. Ándale, sí. Donde los personajes están ahí porque hay que decir algo en la trama al final. Ajá. No porque queramos profundizar en ellos, ni en tramas más enormes. Es que no, sí es muy Robert Arthur. Yo le soy sincero, de lo de Innsmouth, nunca habíamos leído un cuento así. Quizá lo más cercano había sido Dulce Rosita,
pero tampoco. O sea, tampoco. Sí. Sí, o sea, aquel era locra sátira. Ajá, sí. Sí, este no es. Creo que sea sátira. O sea, no lo veo como tal. No se burla del lector, no se burla del escritor, no se mofa de sí mismo, no. Llega y hace lo que cree que tiene que hacer y creo que lo hace bastante bien. Es como una canción pop, Así es. pero una canción pop buena. Así es. Como esta canción de Alex Intec, la de... ahorita que Alex Intec anda en boca de todos, sí, ¿verdad? Ahorita que Alex Intec para anda... hablar de tendencia, como dice mamá. Sí, hay que tomar un momento para hablar de Sí. Pues sí, la que canta con Ana Torroja, la de Duele el amor. Es una buena canción. Es una buena canción. Sí. Y yo no creo, o sea, no conozco a nadie que diga, a mí me gusta Alex Intec, tengo de hecho todos sus discos. No conozco a nadie, nunca lo voy a conocer, pero es una buena canción. Sí, es una muy buena Como canción. este cuento es un muy buen cuento. Y vamos a decirlo, Duele el amor no es una canción difícil. No es una canción que tú digas, la propuesta que tiene es increíble. No, es una canción buena. Hace lo que tiene que hacer y ya. Cumple a la perfección. No te queda de ver nada, pero no te ofrece nada más. Así es. Son los 3 minutitos que debe durar y listo. Así como este cuento, lo lees, lo disfrutas. Sí. Incluso hasta teorizas. Todavía te deja más. Sí, exacto. Y porque no es un cuento que para nada diga, déjame regreso a leer. No. O sea, no tiene nada de complicación. Sí, no. Nada. Y creo que en su sencillez está exactamente su saborcito. Y fíjense que lo importante que es encontrar, me parece una buena consigna, ¿no? Así es, sí. O sea, porque ni siquiera una historia, porque no tiene historia como tal, pero es una consigna. La historia la damos nosotros. Exacto. Sí. Un tema, ¿no? Sencillo. Un cuchillo maldito de Jack el Destripador reaparece. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si? Y como que a partir de ahí se explaya, ¿no? Pero todo lo demás es sencillo. Así y me parece que brilla tanto el cuento como esa piedra roja en el mango, ¿no? Y poco a poco va sacando su brillo. Va sacando su brillo conforme vas leyendo, conforme lo vas limpiando, va sacando su brillo y te queda un instrumento bastante funcional, bueno. Así es. Realmente a mí me sorprendió. Sí. Y me sigue sorprendiendo cómo podemos darle un sinfín de explicaciones por todos lados, porque incluso cuando vi el primer asesinato, o sea, el cuchillo clavado con ferocidad en el pecho de la mujer, dije, pues es muy feroz la maldición, ¿no? Ajá. Pero luego vi el corte en el cuello de la esposa y ese me pareció más elegante que feroz. Sí, exacto. O sea, como si manifestara un poco de la personalidad de quien lo porta para la maldad. Es que, no sé, porque incluso cuando con la secretaria y a los detectives, hasta me imaginé que podía haber algo de tortura, ¿no? O sea, como si cae en alguien adecuado, pues el cuchillo hace pequeñitos cortes, así como para hacer sufrir. Es decir, como si no es nomás me encajo y ya. Ajá, exacto. Sino que me apodero de, tal cual. Sí, o sea, se vuelve una extensión, o sea, pero una extensión que tiene su propia voluntad. Hasta psicológica, ¿no? Sí. Que de hecho, es lo que le iba a decir. Recuerdo cuando estaba en la prepa y que el maestro de filosofía nos explicó moral y moral. Y digo, es que un cuchillo. ¿El cuchillo es malo o es bueno? Y ahí estamos, morritos de 17. ¿Es bueno o es malo? Y dice, no, es que no es ni bueno ni malo. Si lo usamos para hacer de cenar, pues es bueno. Si se lo enterramos a alguien, es malo. Aquí el cuchillo es malo. Sí. Aquí el cuchillo es malo. Y eso ya me parece una genialidad en lo absoluto. O sea, si el cuento es Parquito, es genial que un objeto al que siempre hemos tachado de amoral, de repente sea el malo, ¿no? Sí. Y que nos corrompa a los demás. Sí, o sea, me acuerdo mucho de una frase que tiene un amigo, que nunca veo en Smooth, pero como que le voy a mandar saludos. Pinche Juan Ernesto. Tiene una frase que a cada ratito nos decía, por X o Y razón. Y nos decía, las armas son pendejas en manos peligrosas y peligrosas en manos pendejas. Y sí.
Y acá así es. es peligrosa. Y ya, ¿verdad? Y ya. Sí. Aunque las manos sean pendejas. Sí. ¿No? O sea, tal vez, obviamente, porque cuando nos narra, por ejemplo, este corte, ¿no? Así como elegante, como dicen en la esposa, o sea, no sabe qué es lo que está haciendo el autor, Edward, Uh-huh. el autor del crimen, no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe dónde está la yugular, no sabe con cuánta fuerza hay que darle, no sabe cómo debe ser el trazo, o sea, nada. El arma ya es peligrosa, aunque sus manos sean estúpidas. Sí, sí. O sea, el arma sabe lo que hace. Uh-huh. Creo que incluso llegaban a decir por allí que algunos de los crímenes, no sé si esto ya es más como, porque ya ve que alrededor le llega Claro. muchísimo, Mucha especulación. Especulación, ajá. Pero que eran trazos finos. Sí, elegantes. Quirúrgicos. Quirúrgicos, exacto. Uh-huh. Como de alguien que supiera más o menos qué ondas con... Pues imagínense que el autor consideró hasta eso. Exacto, Pues entonces... sería genial. Sí, o sea, vaya, porque dicen, encajar un cuchillo, ¿no? En el pecho de una persona, no sé ustedes, yo a veces tienen unos trozos de carne y grandotes, no es fácil encajar un cuchillo. Sí, para o sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, entonces, como si el cuchillo ya supiera qué hacer, tanto lo sabe qué hacer el cuchillo, que no importa si las manos son pendejas o no, el cuchillo ya es peligroso. Así es, nada más necesita que lo porten y ya. Exactamente, solamente necesita un portador, ¿no? Como una especie de hongo, de virus, que nada más necesita un medio de transporte y ya. Ajá. El cuchillo hace lo demás. Pero o sea, todo esto de un cuento absolutamente simple. Así es, así es. ¿Cuántos no habrá por ahí, no? Sí. ¿Cuántos no habrá así? O sea, hay que darnos a la tarea de... Bueno, es que no es ni siquiera tarea. Yo creo que a veces los cuentos llegan cuando los necesitamos. No sé qué onda, porque nos hemos tapado con unas joyas. Así, no sé, recuerdo que un día estaba viendo videos y de la nada alguien dijo la última pregunta de Isaac Asimov. Y recuerdo que ni le estaba poniendo atención, estaba haciendo otra cosa y dije, se oye chido. Busqué información y ahorita ya soy un fanático de Isaac Asimov. Ahora, así. Sí. ¿Cuántas de esas no habré cachado? No habremos cachado. Sí, no, claro, porque aparte pareciera que sobre todo con los cuentos de terror, y creo que es algo que ya hemos platicado aquí en otras ocasiones y que Jesús siempre ha mencionado, como que el cuento, el género de terror siempre ha sido considerado, salvo raras excepciones, Poe y Lovecraft, un género menor. Así es. Porque hasta Stephen King lo tachan de... Pues alguien no... O sea, como que si fueras virtuoso y escribes terror, resta tu virtuosismo. Exacto. Entonces, creo que sobre todo con Stephen King, pues lo que se ha logrado es por su cantidad increíble de páginas que ha escrito. Así es. Por volúmenes muy extensos, historias inacabables, pero que entonces lo vuelven a realzar como escritor porque son novelas. Pero pues, por ejemplo, o sea, que un cuentista de terror sobresalga en la historia es muy raro, porque el género del terror casi siempre es menospreciado. Así es. Y el cuento es menospreciado. Y el cuento es menospreciado, exactamente. Sí. Se junta el hambre con las ganas de comer. Exacto. Y porque incluso, y la mayoría de los aquí presentes lo podemos saber, o sea, lo que se suele conocer de Stephen King ¿Son las novelas? Son las novelas, no son los cuentos. No, para nada. O sea, son las novelas. Incluso algunos dirán, ¿a poco escribe cuentos? Sí, escribe cuentos. Sí. O sea, muy buenos. Muy buenos. Sí, muy buenos. No hemos puesto aquí varios por la cuestión de la extensión. Que igual podemos hacer algo como con Jacqueline S. Exactamente. Sí. O sea, que creo que ya lo habíamos mencionado, de todo es eventual. Así es. Entonces, o sea, claramente, o sea, se realza un poco más. Entonces, con este género menor, con este formato que se tiende a menos, que es el cuento, quién sabe cuántas horas estén por allí así desperdigadas y que nosotros ni cuenta, y que probablemente sean muy buenas. Yo, la verdad, no tengo ni la menor idea de por qué llegué con este. Pues que yo estaba buscando, ya me acordé, yo estaba buscando cuentos de Borges. Y entonces, porque por alguna razón me topé con uno, es una chulada, de verdad, es una chulada, se llama El laberinto de Asterión, no, La casa de Asterión, y por allí, o sea, me topé con ese, y luego vi otro, que
que algo también como un cuchillo, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien porque solamente fue como una descripción. Y luego vi, ¿no? Entre paréntesis, como que esta persona fue así, mira, por si te gana la curiosidad, aquí está, ¿no? Respecto a esto, o sea, ¿cómo olvidar el genial cuento de Robert Arthur sobre el cuchillo de Jack, el cuchillo de Jack el Destripador, ¿no? Y ahí el link, y dije, y entré y dije, madre mía, así de buenas a primeras, ¿no? Entonces, probablemente haya un sinfín, porque al final de cuentas también pues, el cuento de terror tuvo cierta popularidad, por así decirlo, entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? O sea, hubo varios. Proliferaron más las novelas, ¿no? Pero, o sea, hubo varios. Probablemente hay un chorro de cuentos por ahí esperando ser leídos. Bien perdidos Bien perdidos, y por algo el programa se llama Buscando. Así es, por algo se llama Buscando, sí, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué otras sorpresas nos pueda deparar el destino, ¿no? Igual esto, o sea, dicho esto, le recordamos a nuestra audiencia que pueden recomendarnos cuentos. Como ya se hizo, recuerdo, no me acuerdo cómo se llama el cuento, pero nos recomendaron del Valiente Zaragoza, no sé. El ahorcado de Zaragoza. Ándale, algo así. No, manuscrito hallado en Zaragoza. Manuscrito hallado en Zaragoza. Sí, manuscrito hallado en Zaragoza. Y fue un buen cuento, o sea, realmente sí cumplió su cometido. Entonces, si alguien tiene un cuento por ahí que quiera recomendarnos, pues adelante. Claro, pues se tiene que adaptar a lo que es Buscando Eastwood por la... no porque no podamos leer más, sino porque el formato es así. Exacto. Sí, así es. Pues bueno, ¿qué le parece si pasamos al... Y eso que este era el pinche, ¿no? Sí, el piratilla. Sí, eso que este era el piratilla. Pasamos al cuento de Cielo, de Claraboyas, de Silvina Ocampo. Que, bueno, para postcréditos del cuchillo, si alguien que no lea cuentos de terror quiere adentrarse en el cuento de terror, yo recomendaría el cuchillo. Sí, fíjese que sí. No tiene ningún problema para alguien que no está acostumbrado a leer. Ni leer terror, a leer tal cual. Tal cual. Sí, o sea, porque ni siquiera tampoco es... ¿Se salió? No lo veo. ¿Qué pasa? Ya como que... Ahí se movió algo, pero bueno, ahí estamos. Ahí está. Ajá. Sí, como que se quitó la pantalla. Entonces, sí, porque justamente creo que es un cuento de terror que no es muy brutal. No, para nada. Como los de Horacio Quiroga son buenísimos para empezar, pero son rudos. O sea, están pesados, ¿no? Los de Edgar Allan Poe son tal vez no tan pesados, pero sí tienen, un estilo de escritura un poquito más denso, ¿no? Los de Lovecraft no se diga, o sea, requieren ambas cosas, son pesados, no son tan gore, ni tan crudos, pero sí son densos, son pesados. Pero acá con este de Robert Arthur, la verdad es que... Es un bocado tranquilo para empezar. Exactamente, es una buena, como la cremita de champiñones que a veces regalan a las quinceañeras antes de empezar con el pollo. Para abrir el bocado. Así, la verdad. Sí. Bien, El cielo de Claraboyas, de Silvina Ocampo. Para empezar, qué buen título. Da para muchas cosas. Voy a darme la tarea, sí. de poner una imagen para nuestros queridos audioescuchas. ¿De qué carambas es? ¿Un cielo de claraboyas? Una claraboya, sí. Sí, porque yo sé que aquí habrá varios que digan, pero ¿qué chingüetes es eso? Y pues, como yo soy muy malo para explicar, creo que dice, la escritura de Edgar Allan Poe está algo complicada en ocasiones. Sí, de acuerdo. Sí. O sea, tiene un lenguaje... Yo no diría que en ocasiones, yo diría que siempre. Sí, de acuerdo. O sea, tiene por ahí una pluma un poquito refinada, ¿no? Una pluma ya refinada que sí implica un poquito de retos, casi siempre, ¿no? Incluso, o sea, también porque de pronto se me figura como
como estas escenas en las películas de terror, en donde la cámara se empieza a mover para todos lados y no sabes Sí, qué está pasando. sí. También a veces sí hay escenas con los cuentos de Edgar Allan Poe. Por supuesto. Eso de ahí son mis alumnos se quejaban mucho de eso, jaja. También andan leyendo Wattpad, ¿verdad? Yo quiero quejarme de eso. Yo fui con Fer ahí con los alumnos y luego, ay, que Wattpad, cállense, por favor. Sí le dijeron que yo les tiré mucho hate, Sí. pero pues también, el niño es gordito y le pones ropa apretada, ¿verdad? No quiero que le hagan bullying ahí en la escuela. El niño es gordito, ropa apretada. Qué patrón. Una camisa amarilla ahí fosforescente como vos ponte, pues, o sea, no hagan eso, ¿verdad? No lean Wattpad si no quieren que se burlen de lo que leen. Sí. O no digan, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que, a mi parecer, hay muy pocas cosas que deberían de dar vergüenza, pero leer de Wattpad es una de ellas. Así es. O sea, sí. Sí, no para eso lean. mejor no digan que lean, Sí. ¿no? O sea, yo prefiero decir no leo, ¿no? O sea, Hay mero, sí. ahí muere, Sí. no leo. Bueno, una claraboya es este tipo de estructura que se suele encontrar en los techos, obviamente, que permite el paso de la luz y bla, ¿no? Entonces nosotros para el cuento en cuestión de lo que vamos a estar hablando, nos podemos imaginar algo parecido a esto de aquí, ¿no? Más o menos. Sí. Pero con un vidrio, hasta se me figura como este vidrio del tragaluz, ¿no? Sí. Verde. Y sobre todo grueso que distorsiona. Sí, grueso que distorsiona, exactamente. Es como que medio. Hasta sucio, ¿no? O sea, Sí. como así. Bueno, entonces, eso es una claraboya, ¿sale? Para arrancar de ahí, porque luego sí se nos pone medio. Luego se nos hace bolas el barniz. Sí. El cuento de Silvina Ocampo empieza de una forma, no tiene nada, pero nada que ver con de donde venimos con Robert Dalton. Para nada. Nada más lo contrario. Todo lo contrario, sí. Sí. Nada más empezamos y Silvina Ocampo ya nos metió en problemas. O sea, llevamos un párrafo y ya nos metió en problemas. Ajá. Y la verdad es que esos problemas van a estar presentes a lo largo de todo el cuento. Que incluso diría yo que también son como 3 páginas, ¿no? Sí, no es para nada. Es densísimo. Densísimo, sí. Pero no es largo. ¿No? Y creo yo, no sé usted qué opine, que esta puede ser una buena referencia. No es un cuento difícil en cuanto a su trama, sino más bien yo como que me siento como, igual, como, que es que creo que es parte de la trama, ¿no? De la estructura del cuento. Cuando platicas con un niño, Sí. y no sabes qué chingos te está diciendo. Es que es la perspectiva del niño. Es lo que la lo vuelve perspectiva del niño, exactamente. Me imaginé incluso cuando releí, que vi esta visión, como en La vaca y el pollito, los papás, donde solamente se le ven los pies. Ajá. Sí, y como en Veneno para las Hadas, la película mexicana, donde nunca salen los adultos salen de la cintura hacia abajo porque es hasta donde pueden ver las niñas. Así, o sea, esa perspectiva difícil para entender lo que pasa a grandes rasgos. Exacto. Entonces, para entender nosotros el cuento, tenemos que situarnos en la arquitectura de lo que está alrededor, ¿no? Es una niña, no sabemos cómo se llama, que va a la casa de su tía abuela, una cosa así, que no sabemos cómo se llama, a una casa muy grandota, ¿no? Que incluso tiene elevador. Así es. Y bien curioso, como un niño, o sea, el niño nos va a contar una historia aterradora, pero nos empieza diciendo que la reja del elevador tenía unas flores doradas, sí, ¿no? Ahí como que medio serpenteaba, ¿no? Ahí en los barrotes, y ya, o sea, nos da esta imagen que no nos sirve absolutamente para nada más que para anunciar una cosa. Tienes que meterte en la perspectiva de un niño. Así es. Así. O sea, hacer un uso de la fantasía para completar figuras que no podemos entender, tanto por la visión del niño como por el cristal a través del cual se mira, que es la claraboya. O sea, todavía más distorsión de exactamente, tenemos todo distorsionado. Entonces,
A partir de ahí ya nos meten problemas, ¿no? Que para mí son problemas deliciosos. O sea, Sí, ¿no? sí. Delicioso el cuento. Me arrepiento de no haber leído antes a Silvino Campos, sinceramente. Pero bueno, ya nos vamos encauzando. Y entonces nos platica que en el hall, ¿no? Que luego ya, bueno, yo entendí más adelante que era como una especie de paticillo, ¿no? Un salón, entiendo, un hall, un salón, un patio, incluso me imagino casi como un zaguán, ¿no? Una especie casa de... antigüita. Ajá, una casa antigua, un tipo zaguán que está por ahí en medio, tiene su techo, y arriba de ese techo está otro departamento. Y en ese departamento, entre el techo de la casa de la tía y el piso el suelo del departamento de los vecinos de arriba, hay claraboyas. Así es. No sabemos si una, no sabemos si 4, no sabemos si... Es que hasta eso es difícil de comprender. Exacto. Porque nos dice que hay un cielo de claraboyas. Sí. No sabemos si es un pedacito, Exacto. si es todo, que también estaría raro, pero... Ajá. Y quién sabe, pues desde la perspectiva de la niña, cómo se vería. O sea, tal vez de la misma forma, me acuerdo muchísimo, esto no tiene nada que ver, me voy a desviar un chingo, pero no me importa. Recuerdo mucho, hay un trovador, poeta, que se llama Edel Juárez. No canta, pero casi siempre tiene músicos invitados, en donde cantan una canción o media canción, y a la mitad de la canción, como una especie de puente, Edel Juárez narra un poema acompañado de la misma melodía del resto de la canción. A veces es a medio, a veces al final o a veces al principio, donde sea. Pero tiene un poema muy curioso que está relacionado con su hija, ¿no? Y entonces, bien sencillo, le dice, para imaginar lo siguiente, dice algo así como que dice que su hija se encuentra una estrella de mar gigante. Dice, mira, es más grande que mi mano, ¿no? Le dice la niña. Y entonces Edel Juárez, con un sentido completamente diferente a lo que estamos abordando, pero le dice, con la estupidez que caracteriza al adulto, le dije que más bien su mano era muy pequeña. Y que entonces quizás la estrella no era tan grande, ¿no? Entonces, con esta situación es completamente comprensible que a lo mejor era solamente una claraboya, un cuadro, pero desde la perspectiva de la niña se viera como todo un cielo, ¿no? Así es. O sea, es que Silvino Campos nos mete en esas complicaciones desde el primer párrafo, sí. O sea, así, verlo a través de los ojos del niño que miran una distorsionada imagen a través de una claraboya verdosa, gruesa, opaca, que no alcanza a discernir mucho, ¿no? O sea, así. A partir de esto el cuento y es todo lo que vamos a tener, ¿no? Sobre el contexto de lo que va a pasar. O sea, si de por sí nuestra narradora, bueno, nuestra protagonista, que es la niña, tiene problemas para entenderlo, o sea, para ver primero, todavía la escena que le ponen enfrente es complicada de entender para un niño. Claro. O sea, no cualquier niño entendería lo que pasa ahí. De acuerdo. Que pues estas cosas, los accidentes, las matanzas, todo eso, pues es más el entendimiento del adulto, ¿no? El niño le puede dar cualquier tipo de explicación distinta a lo que verdaderamente se tiene. Exactamente. Entonces, partiendo desde esta inocencia, ignorancia y distorsión de la visión de un niño, de una niña de 8 años, estoy teniendo un déjà vu, pero macizo. Qué bueno que fuiste tú. ¿De qué? Tuve un déjà vu bien gacho de esto, del mismo. Se me botó la canica. Ya se me anda desconchiflando el Windows. Hay que reiniciarse de vez en cuando. Sí. Se apaga directo. Sí. Como que de pronto se me instaló el Internet Explorer. Sí. Y ya estoy viviendo en diferido. Sí. Entonces, total. Nos dice, ¿no? Esto sí tenemos claro, que arriba del cielo de claraboyas habitan 3 pares de pies grandes. Hasta eso, ¿no? Sí, es bellísimo. No, es que es bellísimo. 3 pares de pies grandes y 2 piececitos chiquitos. Sí.
O sea, podemos traducir 3 adultos y un niño. Y un niño, o niña, ¿no? Bueno, niña, sí, perdón, Sí, niña, sí. era una niña. Y una niña. Y que arriba de esos pececitos se ve solamente como unas sombras, ¿no? No ve más. Y que a veces andan de aquí para allá y de allá para acá y todo. Y esta es la escena básicamente de lo que va a pasar, ¿no? Nos dice que, porque tampoco la trama es que no hay trama, no es que no hay trama. Es un cuento muy complejo a pesar de que no tiene nada de trama. Lo que provoca eso sí me parece interesante, lo que provoca que nuestra niña protagonista se fije en el cielo de claraboyas, creo yo, es el tedio que hay a su alrededor. O sea, la casa de la tía abuela, sí. De seguro no puede agarrar nada, de seguro no puede correr, de seguro no hay nada. Sí. Siento que si estuviera en su casa, viendo la tele, jugando con sus muñecas, dibujando lo que sea, no le hubiera puesto atención a la escena. De acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Porque de hecho no sé qué es a donde iban a pasar el fin de semana. Sí, pues hasta eso todavía no, el fin de semana. Qué aburrido. Exacto, o sea, sí se me figura como estas excursiones, ¿no? De alístate porque vamos a ir vamos a visitar a tu tía, ¿no? Entonces, y que sí nos queda claro que es una casa vieja, ¿no? Entonces llega ahí y empieza a ver ese día en particular, porque también hasta nos pinta un poquito el clima y todo. Nos dice que en una ocasión, una tarde en específico, 2 de esos pies grandotes, perdón, 2 de esos pares de pies grandotes se van. Y solamente se quedan los piececitos y nos dice o sea, 2 pies grandes, ¿no? Que parecían que tenían unas botas, ¿no? De institutriz, como infernales, ¿no? Demoníacas. Y como una pollera que busqué, y por pollera se refiere como una falda, ¿no? Un faldón así más o menos largo, grande, abultado, ¿no? Sí, y una pollera como si fueran alas de demonio. Ay, contemplar que lo está viendo. Sí. O sea, de abajo hacia arriba y a través de la distorsión sota. Exactamente. Y que no es como que siempre vayan a estar ellos parados encima de la claraboya, o sea, es nada más cuando están al alcance de la visión. Y que van pasando y que, o sea, sí, realmente muy complejo el poder entender. Exactamente. Y entonces nos dice que a través de esa claraboya, ¿no? Que es el cristal, a través del cristal de la niña, el cristal con que se mira, la niña, bueno, los pececitos al principio están muy alegres, brincando la cuerda, ¿no? Se están brincando, está riéndose, y de pronto solamente se escucha que una voz le dice, ya cállate, Celestina. Sabemos que la niña se llama Celestina, la vecina, se llama Celestina, y que la otra persona es una adulta que pues, claramente no le tiene paciencia a Celestina, ¿verdad? Así es. Como la gran mayoría de adultos, niños, ¿no? Exacto. Y sobre todo, desgraciadamente, hay una institutriz, podemos entender que es como una especie de maestra privada. Maestra niñera. Maestra niñera, ajá. Entonces ahí como que encargada, me imagino como de la educación, pero también de los modales, del cuidado, de las órdenes a cumplir en la casa y todo. Y entonces dice que la niña, más que hacerle caso, empieza a correr, ¿no? Empieza a jugar y dice que puede escuchar claramente cómo los pasos de estas botas infernales de institutriz cada vez son más pesados y se van acercando a donde están los pececitos, a donde está Celestina. Y entonces como que de pronto, yo me lo imagino, la verdad, sí, no sé usted qué imagen tenía, pero como si de pronto nada más desde ese punto de vista de la claraboya, de pronto nada más aparecían una sombra y luego otra atrás de ella. Sí. Y luego otra vez una. Sombra luego, chiquita, sombra grande. Exacto, sí. Es como si la estuvieran persiguiendo, ¿no? Más o menos. Y pues ahí básicamente se desenlaza el cuento. Pues, o sea, Celestina cae, tanto por la persecución, tanto porque la alcanza a agarrar,
Es que realmente no. Ah, perdón, espérame. ¿La cuerda va? No, Okay. perdón, dice que llega un punto en donde nada más ve como los brazos Sí, se sí, estiran, se estiran. y de pronto la risa se convierte en un, dice, porque es que esto se me quedó muy grabado, dice, en un llanto de cabello jaloneado. Uh-huh. Se la alcanza a agarrar del La cabello. alcanza a jalar del cabello, y pues ahí me imagino que le empieza a dar ahí de estirones, ¿no? A la pobre niña. Y tras eso, un sonido, ¿no? Un estruendo, es que también muy metafórico. Sí. El sonido de una jarra de vidrio rompiéndose, ¿no? Así lo describe. Uh-huh. Que es pues la cabeza de Celestina contra el suelo. Ajá. Que quiero pensar que, o sea, esto sí tenía que estar como que en el cielo de claraboyas, ¿no? Sí, justo ahí, ¿no? Justo ahí. Sí, uh-huh. Justo ahí. Y entonces lo que todo era estruendo con la persecución se convierte pues en esta escena trágica que luego llegan los pares de pies, los otros pares de pies. Ajá. Y ahora ese faldón enorme se distorsiona todavía más porque está hincado a un lado de esto. No sé si me lo imaginé después, pero a través del cielo de claraboyas empieza a fluir la sangre. Sí. No recuerdo cómo lo dice. No lo dice como sangre, por supuesto. No. Es que lo voy a leer porque de verdad es que es muy bello la forma en que lo dice. Creo que al ser un cuento tan metafórico, tan fantasioso en este sentido, ¿sí? Nos dice, ¿dónde está? Los soldaditos, aquí está. Dice, despacito fue dibujándose en el vidrio una cabeza partida en dos. Ahí no nos complica, ahí es claro. Una cabeza donde florecían rulos de sangre atados con moños. Sí. La mancha se agrandaba. De una rotura del vidrio empezaron a caer anchas y espesas gotas petrificadas como soldaditos de lluvia sobre las baldosas del patio. O sea, en lugar de decir, escurría la sangre, ¿no? Es que es la perspectiva de la niña. Es una perspectiva, pero bellísima. Sí. Empezaron a caer anchas y espesas gotas petrificadas como soldaditos de lluvia. O sea, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe? Pero sabemos que quiso decir. Sí. Es impresionante la pluma de Silvina. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Y sobre todo, cómo puede llevar algo cotidiano, porque un accidente en casa pues es cotidiano, por supuesto, y volverlo tan grotesco. Sí. Me pareció un cuento grotesco. La cabeza partida en dos, la tragedia, pues sentir a la institutriz de lo que hizo. Y sobre todo, no sé, ¿qué será ser un adulto y llegar con nuestra narradora y verla que está acá ensimismada y voltear y ver que está cayéndose? Sí. Pues, ¿qué pasó aquí, no? Sí. O sea, realmente es grotesco en muchos aspectos. Sí. Es muy impactante. Sí, es impactante. Y horroroso, o sea. Bueno, sí, o sea, es feo el cuento. Sí, es feo. Es feo. Logra lo que quiere lograr. Eso sí, desde una perspectiva que a mí siempre me ha parecido que si algo es horrible, un abuso sexual, un choque, un accidente, cuando involucra a niños, me parece todavía más horrible en todos los sentidos. O sea, porque los niños incluso no pueden ni explicar lo que pasa, ¿no? Y si a veces a los adultos se nos complica, a un niño explicar algo feo, ha de ser horrible, ¿no? El trauma que debe de representar, ni siquiera poder expresar tal cosa. Y de hecho, todavía remata el cuento, y el remate del cuento al final es casi irónico. Es más, hasta a mí me resulta casi grosero. Grosero, lo voy a leer. Celestina cantaba una canción en francés, dice Les Cloches de Corneville, supongo que está en francés, no sé. Dice, corriendo con Leonor
que asumimos, ya aquí en este punto podemos saber que la institutriz esta se llamaba Leonor. Corriendo con Leonor detrás de los árboles de la plaza, alrededor de la estatua de San Martín. Tenía un vestido marinero y un miedo horrible de morirse al cruzar las calles. O sea, se fue a morir en su casa. O sea, es un final casi como regresándote a la cotidianidad, a lo absurdo de los accidentes o incluso de lo intencionado que puede ser a veces la violencia, claro. Sí, claro. De lo trágico que a veces pues, estás más seguro en la calle que en la casa, o sea, mil cosas. Lo termina de rematar con una cacheta así de guante blanco para que ya no te levantes. O sea, ya de por sí te pinta una escena horrorosa, aparte te mete una ironía. Es como... golpes certeros por todos lados. Exacto. Sí. Porque, o sea, cuando mencionamos esto de que el cuento se gana por nocaut, yo no creo que el nocaut sea cuando Celestina cae y se rompe la cabeza contra el suelo. Este es un cuento que desde el principio te da un nocaut. O sea, desde el principio. Y no el golpe de Paulino en A la deriva, que muere desde el que le pica la serpiente. O sea, son golpes elegantes, golpes casi a la cabeza que distorsionan nuestra visión de las cosas. O sea, es un destanteo previo al golpe certero. Sí, o sea, como si apenas te vas subiendo al ring y ya te soltaron el primero. Sí. Y a partir de ahí ya no puedes ver bien y sabes que... Sí, que ya valió. O sea, que ya no te vas a poder reponer y que lo que sea que te pegue te va a tumbar ya adelante. O sea, ya está cantado. O que sea cuestión de tiempo, porque el otro día vi un video, creo que era de un motociclista, lleva su cámara aquí en el casco, me parece, choca de frente con alguien que se le atravesó, sale volando, da 3 vueltas con todo y moto, y luego se levanta, por la adrenalina del shock, da como 10 pasos, grita, voltea, y de repente da otro paso, y cae. O sea, chocamos en un principio con este cuento, y los pasos que damos son ya de regalo, pues. Ya no nos vamos a levantar, pues. Sí, o sea, el golpe de knockout, o sea, nos llega desde el principio y ya nada más falta, como bien dice, pues que termine de leer. Sí, el tiempo que nos tardemos en leer son los pasitos extras que vamos a dar antes de caernos, pero o sea, el knockout llega desde el principio, así, porque nos mete en jaque desde un principio. O sea, es un cuento, justamente, de hecho, hasta cierto punto, estoy alegre de que no haya sido en Innsmouth cuando lo habíamos planteado hace una semana, no, hace 2 me parece, ya lo habíamos platicado, porque le había dicho, no, es que me gustaría que este cuento fuera con un poquito más de anticipación para leerlo con más calma, y ya releyéndolo fue así, es que no era la calma lo que necesitaba, no importa cuántas veces lo leyera, las veces que empezara iba a terminar igual de noqueado. O sea, no era cuestión de más estudio, o de más precisión al momento de leerlo, es que el cuento te pone en jaque cuando sea que lo leas. Así es. Y realmente siento que hay cuentos que nos involucran, que nos hacen sentir cosas. Este cuento me hace sentir más que todo pena. O sea, como si yo fuera un fantasma que está ahí viendo lo que pasa y que no puedo participar en lo absoluto, ¿no? Que no se me involucra para nada. O sea, una impotencia de saberte como un espectador. Así es. Incapaz de hacer algo para evitar nada. O sea, nada. Porque ni siquiera sabemos qué es lo que puede pasar. Exacto. O sea, ni siquiera, y tenemos nada más una perspectiva incompleta de sombras que sabemos que acaban en una tragedia. Así. Despersonalizado completamente. Sí, despersonalizado, o sea, ¿no? Estoy seguro que si ese fantasma del cual hablamos se voltea a ver un espejo, no se va a reconocer porque no reconocemos nuestra participación en otros cuentos, claro que empatizamos y decimos, ay, pobre Paulino, pobre, no me acuerdo el de la miel de no sé qué. Sí, la miel silvestre. La miel silvestre que se lo comen las hormigas. O sea, sentimos cosas. Aquí sentimos una total imparticipación. No sé si esa palabra exista, pero sí, o sea, no participamos en lo absoluto, no se nos toma en cuenta para nada. Pero nos pone... Sí, nos pone ahí. Es que casi es como de, mira, ven, aquí te voy a encadenar esta silla para que veas
Sí. pero no se puede hacer nada. Viendo la de Alex Godoy con los... Sí, justo así. Entonces, este cuento para mí fue una... Y creo que ya poco más se puede decir al respecto del cuento Sí, como tal, claro. de lo escrito, del escrito tal cual, porque es todo. O sea, nunca llega un adulto para ver qué le pasó a esta niña que está viendo a Celestina, nunca, o sea, nada, no ocurre nada más. Nos deja ahí con la pura perspectiva de la niña. Pero para mí, la verdad es que creo que hacía mucho tiempo, mucho de verdad, que no leía un cuento que me despertara tantas pinches cosas. Uh-huh. Y hemos leído cuentos muy buenos. Yo he Sí. leído otros cuentos aparte que no tienen que ver con terror. Y como quiera. Pues es un cuento que te arrastra y hace lo que quiere. O sea, te desgreña. Sí, es mexicana, Silvino. Es argentino. Si acabo de buscar, es argentino. De acuerdo. Y este cuento, nada más para tenerlo en cuenta. Déjenme ver si por aquí está el año. No. Espérenme. Cielo de claraboyas. Déjenme les digo de qué año es. Es del 37. De 1937. Pues está más cerca de cumplir 100 años. 100 años. Que de haberse escrito. Sí, o sea, casi 100 años tiene este cuento. No sé por qué, pero, o sea, los cuentos que más me han dejado sorprendido han sido de mujeres en Buscando el Mundo. O sea, sí. Porque yo ya conocía a Poe, a Lovecraft y a Quiroga y a Stephen King, pero, o sea, los cuentos han sido horribles. Sí. Esa es la palabra, es horrible lo que nos plantea. Y es que saben como que tienen esta maravillosa cualidad de saber poner el dedo en la llaga en lugares en donde regularmente los escritores varones no suelen voltear a ver. Así es. O sea, es una institutriz que mata a su cuidado, a su cuidado. Ajá. De hecho, o sea, todavía moraleja no, ni paradoja. O sea, el chiste, ¿no? De eso, de que quien está ahí para cuidarte sea quien te mate. O sea, y porque al final de cuentas aquí, el cuento no nos dice si a lo mejor fue un arranque de ira de la institutriz y la estrelló. O si sencillamente cuando le jala el cabello, ella se resbala y la jala, ¿no? O sea, no sabemos si fue un accidente, si fue adrede, no sabemos. Pero no importa. Sí, no importa. ¿Eso qué? O sea, ya te puso ahí o sea, porque al final de cuentas, como no es la historia de Celestina, sino es la historia de la niña que está viendo todo a través de la claraboya. ¿Sí es eso? Entonces, como que suelen poner atención a estos detalles más cercanos a una cotidianidad. Porque sí, a lo mejor Edgar Allan Poe anda ya en casonas gigantescas y de que si los dientes de una y que si el pariente caído del primo de otro y que si la mansión se derrumba y que si, o sea, sí, pero acá te ponen, el problema está en la casa. ¿Sabes? El problema está aquí en la casa, en lo cotidiano. Y no hay maldición, no hay fantasma. Exacto. No hay extraño que entra a la casa. Lo que está ahí. Lo que está ahí. Entonces, es un... Sí, o sea, creo que a mí los cuentos que más me han dejado impactado, de todos a todos, han sido en su mayoría, a riesgo de equivocarme, bueno, a cambiar de opinión más bien, no a pensarlo más claramente, pues me refiero. Han sido los de Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿Dónde estás, corazón? O incluso el de, ¿se acuerda de este cuento de la casa embrujada? De la casa de Adela. De la niña toda rara, ¿no? Sí, de la niña toda rara. De Guadalupe Nettel también, que el de Transpersiana, por ejemplo. Sí, Transpersiana. Sí. Y que tiene unos otros más repulsivos, ¿no? O sea, tiene unos muy repulsivos. Y ahora el de Silvino Campo, ¿no? Es como que sacuden más. Me acuerdo mucho, por ahí vi un videillo de Instagram, porque soy medio adicto a ver reels en Instagram, pero me topé con uno de una chica que dice una frase muy sencilla. Dice, el arte debería
calmar al perturbado y perturbar al que está tranquilo. Así. Y creo que estos cuentos de estas autoras que hemos mencionado siempre llegan a perturbar. Saben perturbar. Y que es algo que para mí el cuento de horror siempre va a tener a su favor. Que siempre sabe, creo que está muy cercano al arte en ese sentido, más que la novela romántica, más que el cuento romántico, incluso más que la fantasía propiamente dicha, más alegre, por ejemplo. O sea, llegan a perturbar. Llegan a generarte ese choque, ese knockout siempre. Sí. O sea, ese buen trancazo te lo vas a llevar. En el terror, y estas escritoras sí que saben dar trancazos, ¿no? Está rudo. Sí, está rudo. Más porque, insisto con esto, que sea la niña, no quien narre tal cual, sino que vemos todo a través de sus ojos. Sí, o sea, sí me parece horrible y es una genialidad. El que no haya sido, por ejemplo, a través de una ventana, el que no haya sido a través de, pues no sé, un hoyito en la pared, no sé, fue una situación horrible, todavía más distorsionada por el asunto del vidrio, de la claraboya. O sea, es que realmente es genial cómo se lo plantea. Sí. Sí. Es una cosa bárbara. Es una cosa bárbara. Acá, por ejemplo, muy contrario a la simpleza de Robert Arthur, ¿no? Te plantea una situación, no es qué curioso que un cuchillo maldito sea una trama simple, a pesar de que es imposible. Sí, que es fantástico en todos los aspectos. Y que acá es una situación completamente verosímil, posible y hasta cotidiano, y sea la trama compleja. O sea, sí. Pues que aquí está, yo creo, la narración que se quiere dar. Exacto. Perdón, me acuerdo también de los cuentos de Amparo Dávila, que Fer trajo varios a colación y que también Jesús nos propuso el de Estocolmo número 2, no me acuerdo. Sí, del departamento. Sí. ¿Se acuerda de La jaula de la tía Medina? También. De Adela Fernández, también, o sea, es que... Sí. O sea, cuentos horribles. Sí. Rudos. Pero, pues bueno, no sé. ¿Encuentra usted paralelismos? O sea, si me obliga, si usted trae el cuchillo, yo traigo el cuchillo, y yo me ando cotizando mucho, yo le diría que en los dos hay algo que me parece una genialidad. Ese recorte antes de tirar a la portería. El hecho de que el cuchillo, con esta instancia de que no, es que el cuchillo no es malo, el cuchillo es según quien lo porta, no, aquí el cuchillo es malo. Eso me parece genial, algo fresco. Mientras que acá, el hecho de que la cotidianidad de la tragedia, del accidente, se ha visto a través no solo de la niña, sino de este cielo de claraboyas, me parece genial. O sea, distorsiona, vuelve más estilizado, más artístico el asunto. En este sentido, o sea, veo ese paralelismo, ¿no? Dos cosas geniales en su planteamiento, que ya luego se desarrollan de formas... Sí, completamente diferentes, sí. Así es. Fíjese que, pues, para yo también ponerme la soga al cuello, yo estuve pensando muchísimo en posibles paralelismos. Creo que, o sea, genuinamente en cuanto a trama, en cuanto a dónde se sitúa el punto del horror, en cuanto a, yo qué sé, ¿no? El origen, ¿no? No puedo encontrar paralelismos, sino solamente uno. Lo imposible que es a veces evitar, bueno, no, puede ser una estupidez, perdón, lo voy a replantear. Lo imposible que es evitar, no a veces, siempre, lo imposible que es evitar la tragedia. Ya sea porque hay un objeto maldito que hace de las suyas y se mueve, o sea, pues el señor no quiere matar a su esposa y la termina matando. Porque hay una fuerza ahí incontrolable que lo hace menear el cuchillo y le raja. Y tu huella nada más suerte de acercarse. Exacto. Eso es una tragedia. Es una tragedia.
no tenía intención de buscar el cuchillo, se lo encuentra y el cuchillo tiene una voluntad libre y mata a personas. Y acá es lo mismo, lo voy a plantear como si hubiera sido un accidente, ¿no? No tenía la intención probablemente. Para nada, o sea, ella está ahí De para matar a otra la cosa. niña, ajá. Sí. Y en un intento de reprenderla, ¿no? Quizás porque no le hace caso, la termina matando. O sea, lo inevitable justamente de la tragedia y lo horrible que puede ser en ese sentido, ¿no? Lo cercano que es un accidente, una tragedia, la muerte, ¿no? Solo por el hecho de estar en un sitio que tal vez no. Uh-huh. Esta niña a lo mejor no tenía nada que estar haciendo en ese día ahí viendo la claraboya y le toca ver un asesinato o una muerte. O sea, más que nada como por ese sentido de lo ineludible que a veces es, lo voy a decir así, lo ineludible que es el horror. Así, lo ineludible que es. Y que tampoco avisa, ¿no? Exacto, sí, o sea que no avisa. Pero pues de ahí en más, no. Respecto a puntos cumbres o no sé, yo creo que cada uno lo tiene ganado al final, obviamente, ¿no? Sí. No es una trama que va escalando, o sea, sí, acá obviamente hay asesinatos y todo, pero parecen que no importan en lo absoluto, ¿no? Sino ya hasta el final con esta cuestión fantástica. Uh-huh. Y acá también, pues acá empieza es que o sea, el final es un cierre, los dos finales son maravillosos, ¿no? Creo que el horror llega en ambos casos al final, claro. A pesar de que el knockout no llega al mismo tiempo, uh-huh. Pero el punto cumbre del horror sí nos llega clásicamente al final, ¿no? Pero no de una forma escalada, sino más de una forma y tampoco súbita. Es que explote en cierto párrafo, sí, para no, nada, no explota. Es como si te dejara a secas, ajá. Así. Sí, pasó esto y digiérelo, o sea, el cuento ya se acabó, digiérelo tú, así, sin esta como campanita, ¿no? Así de, sí, no, para nada. Nada de eso. Pero pues bueno, ahí tenemos dos cuentos más, dos autores más en Buscando Innsmouth. Quizá nos aventemos otro para octubre. Sí, uh-huh. Otro para octubre y quizá otro para noviembre o diciembre. Sí. O sea, lo ideal sería que fueran 4, pero vamos a ver, ¿no? Sí. Lo ideal sería eso, porque luego también ya ve que pues yo voy a andar acá de nupcias. Oiga, es cierto. Va a estar medio complicado. Sí. Puede ser que se me haga bolas el barniz. Sí. Pero yo creería que, como debe ser, para Halloween, debe de haber un Innsmouth. Sí, debe de haber un Innsmouth. Aunque sea poquito antes, poquito después, pero... Pero debe de haber. Sí. Entre el 2 de noviembre y el 31 de octubre, debe de haber un Innsmouth. Y a ver con qué... A ver si tenemos invitados, si nos aventamos de cuentos de nosotros, si alguien nos quiere proponer o invitar a leer algún cuento. Pero sí, ya el de diciembre se pone un poquito más complicado, pero a lo mejor, ojalá que sí alcancemos estos dos próximos Innsmouths. De acuerdo. Mínimo. Y sí, invitar a quien quiera tanto recomendar un cuento propio, bueno, no es como recomendar, es proponer un cuento propio y recomendar el cuento de algún autor, pues ya vimos que ni siquiera tan selecto, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, un buen cuento puede venir de donde sea, incluso hasta de desconocidos, como el buen Arthur, ¿verdad? Sí, Arthur. O sea, realmente no. No, yo ni en su casa se van a acordar ya de él. Yo creo que no, sí. Era de estos músicos underground que su mamá nunca supo que tocaba. Ándale, sí, justamente. Y pues bueno, pues les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos estuvieron acompañando, a todos los likes, a todos los corazoncitos por ahí que nos dejan. Y pues yo creo que ya nos vamos yendo a dormir, ¿no? Sí, porque mañana tenemos una ardua jornada donde si un día caemos muertos, vamos a ser fantasmas en la escuela. Yo creo que sí. Bueno, es como que no, es que por aquí habita el fantasma de un profesor que nunca tuvo tiempo completo y ahorita está atosigando con sus cadenas del capitalismo a los tiempos completos que existen en esta universidad. Así es. Dice Marisol, dice, chicos, un saludo y un abrazo enorme, qué gusto volver a escucharnos. Gracias Marisol por acompañarnos y por esos saluditos, esperemos que anden muy bien. Y pues vámonos yendo, patrón, porque también dicen que aquí en el consultorio a partir de ciertas horas de la noche se aparecen
espíritus chocarreros. De hecho, sí, una vez me abrieron ahí la puerta de un consultorio y eran como las 6 de la tarde, entonces ya hay que correr. Digamos corriendo. Sí. Nos vemos. Gracias a todos.